proceso dinámico que va a depender de muchos factores internos, de tu estado, de tu pensamiento, de tus emociones, de tus creencias, de tu cultura, etcétera. Pero también va a tener que ver muchos factores externos, como por ejemplo, ¿no? El día de ayer, a nivel del Perú, hemos vivenciado un paro de transportistas. Eso, por ejemplo, ha influido en nosotros y ha generado determinadas emociones. Entonces, el haber desarrollado en Justino, en cada uno de nosotros, por ejemplo, muchas habilidades socioemocionales en el pasado no nos va a garantizar, tampoco nos va a decir que porque antes aprendiste tales habilidades, es que ahora puedes garantizar tu bienestar emocional. No, eso no nos garantiza nada en mantener, tampoco en consolidar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el psiquismo humano es muy complejo y siempre va a actuar en torno a qué? A ese factor interno, a tus pensamientos, a tus creencias, a tus etiquetas sociales, a tu cultura, a tu bagaje cultural y también se va a ver influenciado, ¿por qué? Por elementos externos. Por ejemplo, por ahí nos visita un amigo, una amiga en el peor momento que tú puedas estar pasando, de repente en el deterioro de tu salud. ¿Y cómo reaccionas? Con inmensa felicidad. Entonces, nosotros qué reconocemos esta noche, que solo depende de cada uno de nosotros de manejar el tipo de pensamiento. No nos puede abrumar los malos pensamientos o los pensamientos negativos, no. Tenemos que ser conscientes que el cerebro es parte de nosotros, es esa máquina indescriptible, pero quien tiene que dominar somos nosotros, no el cerebro al cuerpo. Entonces, reconocemos también que en esta casuística presentada de Justiniano, Justino, vemos que la satisfacción y el sentido del propósito que encontraba en su trabajo como docente del colegio, por ejemplo, han sido elementos claves para su bienestar socioemocional. Igualmente, la experiencia previa de Justino ha desarrollado su autoeficacia para gestionar que las situaciones difíciles. Pero algo está pasando con Justiniano. Él ha dejado de comer, incluso ha saltado horas de alimentación porque quería cumplir sus tareas asignadas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la salud socioemocional de Justino se está viendo afectada. Entonces, en este año de trabajo 2024, que normalmente ha sido un espacio de bienestar y de disfrute, se ha vuelto cada vez más pesado para Justino y mucho más estresante. Y ojo, en esta casuística nos hace ver que recién están en el mes de julio, en esta casuística. De julio, que es el primer semestre, mire, él ya se nota de repente con determinados signos del estrés o que está evidenciando el síndrome del quemado, el síndrome del burnout. ¿Cómo entonces creen que vaya a terminar Justino en el segundo semestre? Entonces, a través de esta casuística, nosotros tenemos que reflexionar, meditar y decir, ¿no? ¿Por qué Justino está llegando al estrés? ¿Por qué el estrés le quiere dominar a él? Porque él ya está incluso renunciando su hora de alimentación, que debe oscilar de repente entre 1 a 2 de la tarde. Y él ya está saltando estos horarios. ¿Por qué se ha desvinculado de repente de sus hijos? Ya ni siquiera llama a los hijos. ¿Por qué ya no sale ni a caminar, ni a hacer deporte y tampoco ya no suele reunirse con sus amigos? En esta casuística estamos notando que Justino no está velando por su autocuidado, que Justino se está dejando abrumar. ¿Por qué? Por el estrés o el síndrome del burnout. Entonces, aquí para reflexionar, para meditar, para
ayudarnos nosotros mismos, para autocuidarnos. Vamos a realizar algunas preguntas. Si desean, participan encendiendo o activando los micrófonos. Y si no, continuamos con la reflexión. ¿Qué consideras que está pasando con Justino? ¿Y qué tipo de escenario crees que se podría dar en caso de que su situación no cambie? ¿Qué crees que está pasando con Justino? ¿Alguien se anima a dar la respuesta? ¿Justino estará gozando de una salud mental, de un bienestar socioemocional? ¿Qué dicen ustedes? Anímense, activen el micrófono. Es bueno dialogar, es bueno descargar también las emociones, sentimientos. Muchos de nosotros diremos que Justino está siendo agobiado por el estrés o por el síndrome del burnout. Y la pregunta dice, ¿qué podría, dice, en qué tipo de escenario se encuentra? ¿Y qué crees que se podría dar en caso de que esta situación no cambie? ¿A dónde crees que va a llegar Justino? Muchos dirán, va a llegar al hospital, se va a enfermar, eh, bueno, va a llegar al abandono. En efecto, la consecuencia, el impacto del estrés es negativo. Entonces, si nosotros analizamos a través de la casuística de Justino, es para ver que nosotros no estamos lejos de esta realidad y que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando ya estoy perdiendo esas llamadas con mis familiares, cuando ya no tengo esas ganas de comer a mis horas, cuando el cerebro me está dominando y estoy comiendo por comer pensando en mis responsabilidades, cuando de repente tengo un círculo de amigos, amigas, y ya los estoy abandonando. Esas serían luces para darnos cuenta que nosotros, pues, tenemos que de manera inmediata tomar acciones para revertir la situación, porque si no, podemos llegar hasta la muerte. Bien, lo sabemos que el estrés mata mucho más rápido que otras enfermedades. Segunda pregunta para reflexionar. ¿Qué crees que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación muy similar a la de Justino? ¿Qué creen? ¿Debemos aislarnos? ¿Debemos ser conscientes y decir, no, yo no soy así? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito contactarme con amigos, contarles a ellos? ¿Necesito visitar un psicólogo o un psiquiatra? El psiquiatra no solo ve la demencia, también es un gran profesional que nos ayuda a salir adelante. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué podemos hacer si nosotros estaríamos en esta situación? Definitivamente, el primer paso es buscar ayuda profesional. Asistir a nuestras sesiones de psicología o de psiquiatría, porque el psiquiatra ya te medica, a diferencia del psicólogo que no te medica. Pero sí, ambos te brindan estrategias de autoayuda, automejora y nos ayudan a reconocer ese sentimiento, emoción que está instalada en nosotros y que no nos está ayudando. Ellos nos ayudan a gestionar. Entonces, el primer paso es no callar, sino buscar nuestra ayuda con los profesionales competentes. Luego podríamos contar a nuestros amigos o amigas más cercanos, contar a nuestra familia y decir cómo nos encontramos. Luego podríamos practicar deporte. Podríamos cambiar nuestro estilo de alimentación, hacer que sea una alimentación mucho más saludable. Bien, ahora lanzamos la tercera pregunta para reflexionar. ¿Qué importancia tiene el bienestar socioemocional en tu vida personal
y en tu vida profesional. ¿Y por qué? Es bueno argumentar. Será importante gozar de un bienestar socioemocional personal. La respuesta única es que sí. ¿Pero por qué? Porque si tú estás bien contigo mismo, vas a poder estar bien también con las demás personas. ¿Será importante gozar de un bienestar profesional? Definitivamente que sí, porque igual vas a tener mejor productividad, vas a evidenciar un desarrollo profesional competente y no vas a sentir como un trabajo, sino como un disfrute. Entonces, ¿con qué me quedo de esta casuística de Justino? Que uno primero tiene que reconocer el estado actual en el que nos encontramos. ¿Qué tipo de emoción, de sentimiento me está embargando en este momento? ¿Es alegría, pena, tristeza, ira, cólera, dolor? Eso es uno. Segundo, preguntarte, ¿realmente estás cumpliendo tu rutina saludable o es que estás obviando, por ejemplo, horas de alimentación, horas de sueño, de recreación o sueles aislarte? Tercero, nosotros, cuando nos encontramos frente a esta situación de Justino, sí o sí tenemos que aprender a qué, a pedir ayuda profesional, a buscar y a formar parte de un círculo de amigos, incluso de fortalecernos a través del ejercicio físico, de las caminatas, descalzos o sin calcetines, sin calzados, caminata sobre el gras, sobre la tierra, sobre la arena, caminata de repente sobre riachuelos con muy poca agua, sentarnos alrededor del riachuelo, escuchar el ruido del agua, como dice, desconectarnos del trabajo. Entonces, reconocemos también que es muy importante velar por nuestro bienestar personal. ¿Qué implica esto? Dormir bien, mínimo nuestras 7, 8 horas, mínimo. Si es un poquito más, qué bueno. Segundo, tener un horario habitual de dormir. Tercero, manejar un horario aprox o tentativo de alimentación. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora desayuno? ¿Realmente el desayuno será contundente, saludable? ¿A qué hora será el almuerzo, la merienda, el lonche o la cena? ¿O es que estaré yendo a trabajar sin desayuno y estaré esforzando a la máquina como un vehículo sin combustible, empujando a la fuerza para que funcione nuestro organismo? Entonces, este espacio es para reflexionar y superar. Hoy en día tenemos profesionales muy empoderados, ¿cierto? Preparados, competentes, pero que nos está jugando mala pasada nuestra salud mental, nuestro bienestar socioemocional. Entonces, qué bueno que se fomente este tipo de espacios para reflexionar, para revertir la situación, porque mientras uno es consciente de la situación que nos está agobiando, del escenario donde nos ubicamos, entonces sí hay remedio, sí hay solución, sí hay cura. Lo triste sería es que uno no se da cuenta, cierra los ojos a la realidad y pues lamentablemente terminaríamos en un cajón. Entonces, qué bonita la clase de hoy, el compartir de este espacio, de este momento, y reconocemos que la demanda emocional del rol docente, tuyo y mío, es muy demandante, muy exigente, nos abruma, nos carga de energías también positivas de nuestros estudiantes jóvenes, señoritas, niños y niños, como que también nos sobrecarga de tensiones.
Van a existir variables como, por ejemplo, hay que saber establecer los límites claros en el trabajo. Por ejemplo, si yo soy directora, mi límite claro es no citar a reuniones muy seguidas al personal. A cambio de citarlos horas y horas, puedo emplear comunicados precisos. Entonces, tú no te agobies como líder pedagógico, tampoco agobies a tus profesores o profesoras o padres o madres de familia, ¿cierto? Entonces, también tenemos que aprender a manejar, a disponer de una red social de soporte dentro y fuera de la escuela, incluyendo al equipo directivo. Hay que fomentar la autonomía, que se regulen por sí solos, que sean creativos, y esto suele ser fundamental para prevenir la sobrecarga y el síndrome del burnout. Por ejemplo, se nos viene ahora los días de procesión del Señor de los Milagros. ¿Y qué solemos hacer los maestros? Usualmente redactamos citación, tal día, tal hora, agenda tal. Y el padre de familia que labora, sea en un mercado, en una oficina, que labore dentro de casa o fuera de casa, tiene que hacer un alto a sus labores. Muchas veces van con disfrute, con agrado a la reunión, como muchas veces van solo por cumplir. Y la pregunta es, ¿los citamos 1 hora, 2 horas, 3 horas para decirles que va a pasar el Señor de los Milagros y que tenemos que hacer una alfombra? La pregunta es, ¿acaso no hubiese resultado mucho más productivo mandar un comunicado diciendo que el 18 de octubre tenemos la visita del Señor de los Milagros y debemos, por ejemplo, elaborar una alfombra creativa? Para eso se solicita el apoyo de, por ejemplo, hacer un rojo, verde, etc. Y se pide por cada aula o por cada grado 2 o 3 padres de familia, voluntario, respetando el credo o religión, acorde lo que nos plasma la Constitución Política del Perú. Entonces, ¿de qué me doy cuenta en este espacio? Que tengo que manejar estrategias donde yo no me sobrecargue. El quedarse en reunión 2, 3 horas hablando, explicando, concertando, para llegar al propósito de hacer alfombras, podemos omitir con un comunicado bien preciso. Otro, así no quitas espacio a los profesores de aula, ni te quitas espacio como director, tampoco quitas espacio a las familias, porque a veces llamamos a reunión el docente sin almuerzo, director sin almuerzo, padres de familia, niños y niñas y jóvenes sin almuerzo. Entonces, hay que reconocer que nuestro rol es muy exigente, pero esa carga va a depender que nosotras la bajemos con otras estrategias. También reconocemos que la salud mental es muy importante como nuestra salud física y se va a construir o se va construyendo a través de hábitos y relaciones saludables en nuestra vida diaria. Entonces, la OMS nos señala que la salud mental es un componente esencial de nuestro bienestar. ¿Cómo lo sustenta? En el manejo de las capacidades individuales, también como colectivas, de las personas. ¿Para qué? Para tomar decisiones y establecer relaciones. Entonces, si tú estás bien contigo misma, vas a poder estar bien con tu colega, con el director, padre de familia, niños y niñas. ¿Qué más? El estado de salud de las personas va a depender en gran medida de los cuidados que nos vamos a brindar nosotros mismos. Se nos presenta una alerta de enfermedad. ¿Por qué? Porque simplemente nos hemos estado abandonando en el lado físico, biológico. Y siempre decimos que el cuerpo somatiza, ¿ah?, con dolores, con enfermedades, porque el psiquismo ya no lo aguanta, está pidiendo auxilio. Entonces, el autocuidado, ¿qué implica?
atender diversidades o diversas dimensiones del ser humano, tanto como la dimensión física como la dimensión emocional. Dice que nos mantenemos saludables cuando hay un equilibrio, una armonía entre lo físicamente y emocionalmente sano. Cuando ambos están yendo de manera, a ver, equilibrada, es que ahí gozamos de un bienestar socioemocional. Pero no podríamos decir, ay, tengo tal enfermedad y estoy feliz. No. Recuerden que la enfermedad es el impacto del abandono del psiquismo o la sobrecarga emocional. Entonces, ¿qué aprendo de este espacio? ¿Qué debo aprender? ¿A qué? A pedir ayuda, si es necesario. ¿A quiénes? Debo pedir ayuda a todos mis amigos, familiares. Debo dormir de 7 a 9 horas diarias como mínimo. Debo aprender a participar en actividades que me relajen y sobre todo debo aprender a mantener una alimentación adecuada, entre otras prácticas. Hay algunos colegas que realizan, por ejemplo, sus actividades previas de meditación, ponen música instrumental en sus televisores o en los equipos de sonido, ponen música instrumental y se ponen en silencio con los niños escolares, jóvenes. Yo pienso que ese es un reencuentro consigo mismo. Y hay tantas estrategias como, por ejemplo, respirar, inhalar, exhalar, como técnicas previas del inicio del agua. Entonces aquí vamos a seguir avanzando en la construcción de esta bitácora que en el fondo nos tiene que ayudar. Tenemos que despertar esa lucecita de bienestar emocional. ¿Y cómo vamos a construir nuestro bienestar? Desde nuestro autocuidado. Acá estamos empleando de manera reiterativa el término autocuidado. Tú mismo. Yo mismo tengo que aprender a cuidarme. Nadie va a venir a decirme, abre la boca, come saludable. Tengo que ser yo la persona consciente que diga, esto debo comer, esto debo evitar. Esto debo hacer y esto no debo. Tengo que aprender a poner los límites. Entonces, estamos viendo en la casuística de Justino que la construcción de su bienestar socioemocional está implicando tomar conciencia. Eso es la frase de la noche, tomar conciencia sobre esos procesos internos que me están agobiando, afligiendo, que me están torturando, que están como mosquitas que vuelan alrededor de mi cabeza. Y también tengo que saber desarrollar los hábitos de autocuidado, hábitos de recreación, de alimentación, de sueño, de esparcimiento. Entonces, de manera especial, para mí esta clase me es muy grandiosa porque me ayuda en el aspecto personal y me permite llegar a cada uno de ustedes para fortalecerlos en el autocuidado, en su bienestar socioemocional. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta noche? Es promover la toma de conciencia sobre la necesidad de construir el bienestar socioemocional desde el autocuidado. Vamos a dar una ligera descripción sobre el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, aquí nosotros vamos a presentar un cuadro posterior a este PPT y en este siguiente ejercicio busca que puedas tomar conciencia sobre cómo te sientes. Primero, aquí sí voy a pedir participantes. Cuando presente el cuadro voy a llamar de uno en uno y van a decir cómo se sienten, qué necesitan, qué puedes hacer para construir tu bienestar socioemocional desde tu autocuidado. Entonces, acá hay unas pautas, unos lineamientos que debemos tener presente. Primero, tenemos que leer esas tablas que vamos a presentar con la información que nos va a permitir hacer propuestas para acciones de autocuidado. Luego,
A partir de estos ejemplos que están pauteados en el cuadro, tenemos que completar otra tabla similar. Entonces vamos a encontrar un momento para darnos una pausa, para encontrarnos con nosotros mismos, para respirar. Y vamos a tratar y procurar de conectarnos con nuestras emociones. Pero muchos van a decir, Rocío, ¿yo cómo puedo pausar? Si estás ahorita en un espacio íntimo donde nadie te interrumpe, puedes cerrar tus ojitos, mirarte, imaginarte que estás frente a un espejo. ¿Qué rostro está reflejándose ahí? ¿Es un rostro de felicidad, de tristeza, de pena? Uno. Segundo, él cuando dice respira, puedes inhalar, cuentas hasta 10 en silencio mentalmente y luego exhalas. Puedes realizar este ejercicio repetidas veces y conectarte con tu emoción. La mejor manera de conectarnos es agarrando de repente nuestro pecho, nuestro corazón y decir, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Estoy feliz? ¿Triste? ¿Por qué estoy así? Y decir, ¿qué necesito? Abrimos los ojos con alegría. ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer para revertir esta situación? Ahí es donde tú vas a tomar la decisión. ¿Para qué? Para construir tu bienestar socioemocional en base al autocuidado. Entonces, vas a escoger una emoción que estás sintiendo en este momento, una emoción que no te gusta, una emoción que te está incomodando o que necesites atender. O quizás también en este momento no sea una situación que solo te incomode, sino que tengas extrema felicidad, porque de repente por ahí te ganaste el carro del año, un departamento, o te pidieron la mano y te vas a casar, o es que tu hijo obtuvo un título profesional, o nació tu nieto, o es que recibiste un premio, o es que simplemente hoy día comiste la comida más rica, o has sido tan bendecido con ver el sol, sentir la lluvia. Elige la emoción o la situación que estás sintiendo en este momento. Encuéntrate contigo misma. Y aquí tenemos el ejemplo número 1. Este cuadro tiene 4 columnas amarillas. En la primera columna nos dice la emoción, nómbrala y descríbela. En la segunda columna te dice la situación o motivo que está asociando a esta emoción. El motivo, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? En la tercera columna nos dice la necesidad identificada. En la cuarta columna nos dice acciones para el autocuidado. Es ahí donde tú tomas decisiones. Así es que vamos a modelar el primer ejemplo. En la emoción que nombramos y describimos es, por ejemplo, siento culpa. Me siento culpable, como si estuviera fallando en asumir mi rol de padre, de madre. En el modelado dice que yo me siento culpable porque no estoy asumiendo bien mi rol de mamá o de papá o de profesora o directora. En este caso es de padre. Y en la columna 2 te dice, ¿por qué motivo sientes esa emoción de culpa? Y la respuesta puede ser, porque considero o me siento así por no poder dedicarle suficiente tiempo a mis hijos debido a mi trabajo, a mi recarga laboral o a mi trabajo en casa. Entonces, en la tercera columna nos dice, ¿qué necesidad
identificada puedes evidenciar. Si tú te sientes culpable y dices que por la recargada labor no puedes estar de repente asumiendo bien tu rol, entonces, ¿qué necesidad tienes tú? Necesitas reconectarte con tus hijos. Necesitas compartir juntos y lograr que se sientan acompañados. ¿Quiénes? Tú y tus hijos. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué acciones para el autocuidado vas a hacer? Ah, puede ser que me aseguraré de detener el trabajo a la hora de las comidas para compartir con mis hijos. ¿Qué nos está diciendo aquí Justino? Porque él se siente que está fallando en su rol de papá. Él dice, no, yo debo asegurar que el trabajo en la hora de comidas no me interrumpa cuando estoy disfrutando con mis hijos. Si es posible, apago el celular 1 hora, 2 horas, pero este momento es sagrado. ¿Qué más puede hacer? Dice, empezaré a salir a trotar, a caminar junto a mis hijos y caminaré muy temprano o por las mañanas antes de desayunar o antes de irme a mi trabajo. O puede ser, realizaré caminatas o compartiré postres favoritos, caminaré o tomaré de repente una bebida favorita con mis hijos en la caminata por las noches, es decir, o manejaré bicicleta junto a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué me doy cuenta en este ejemplo 1? Que 1, tenemos que aprender a reconocer esa emoción. Segundo, tengo que aprender a reconocer cuál es el motivo que me está generando esta emoción. Saber ser conscientes que el sentimiento de culpa no es una situación fortuita, sino es porque algo no está conectado que usualmente hacías como un hábito saludable. Luego, tienes que identificar esta necesidad. Tienes que decir cómo debo curar, qué debo hacer, qué necesito hacer para no sentirme culpable. Y cuarto, tomo la decisión planteándome acciones para el autocuidado. Y vamos a dar otro modelado. Puedes decir, siento desmotivación, siento sobrecarga emocional. Y la pregunta es, ¿por qué motivo es que siento esa desmotivación? Trabajo por cumplir, trabajo porque, en fin, tiene que llegar el fin de mes y tengo que cobrar. La pregunta es, ¿qué te está motivando a sentir eso? Es que de repente no estás teniendo muy bien en claro el por qué estás trabajando, el para qué estás trabajando, o simplemente me estoy sintiendo así. A veces nos sentimos sin rumbo, ¿verdad? Perdimos el camino. Pero la pregunta es, ¿por qué? Siempre va a haber un por qué. Recuerden que nuestro bienestar emocional tiene que ver con influencia de 2 elementos, tanto interno como externo. Pueda que el sueldo que percibas cada fin de mes solo sirva para pagar deudas y no te alcance para la alimentación, recreación, etcétera. Entonces, ¿qué debes hacer? Reconocer tu necesidad y decir, necesito calmarme, necesito ordenarme, necesito motivarme, necesito controlarme, porque a la larga, a la corta, esta sobrecarga emocional está deteriorando mi salud física como también mi salud emocional. Entonces, ¿qué acciones para el autocuidado debo realizar? 1 es que debo conversar con un amigo cercano. Llamamos amigo cercano a aquella persona que nos inspira confianza y que no necesariamente está junto físicamente a nosotros. Puede encontrarse en otro distrito, en otra región, en otra provincia,
pero por muy lejos o muy distante o kilométricamente distante esté de nosotros, el solo imaginar en esa persona, nosotros podemos sentirnos cercanos, podemos confiarle lo más íntimo, lo más bonito, lo más triste que nos pueda agobiar. Entonces, es bueno conversar con un amigo cercano para expresar cómo nos sentimos. Y si es posible, tenemos que decirle, necesito tu ayuda, necesito tu consejo porque me siento mal. Y entonces, si realmente te sabe escuchar, quizás sea una de las posibilidades que tú requieras. Si esa persona no solo te escucha, sino también te comprende, alégrate. Si esa persona te escucha, te comprende y te dé una frase o un lema motivador, alentador para superar algo, agradece a Dios porque en realidad los amigos son muy pocos. Luego, ¿qué acciones de autocuidado puedo hacer? Puedo programar 15 minutos diarios para cuidar de repente de mis plantas. Si las plantas son mi mayor relax, mi mayor disfrute, ¿qué puedo hacer? Debo dedicarme de repente 15 minutitos a visitar planta por planta, sacarle las hojas amarillas, a ver si le salió plaga, si le falta agua, o se están amarillando o necesitan de sol, o simplemente apreciar la hermosura de las plantas, ¿no? Mientras tanto, puedo ponerme de fondo una pista musical de una música instrumental. Recordemos que los huaynos, las tunantadas, algunas cumbias son muy deprimentes. Si nosotros queremos disipar nuestras penas, queremos calmarnos en emociones, queremos generar paz, bienestar, entonces también tenemos que escuchar música clásica, música relajante, instrumental, con sonidos de la naturaleza, etcétera. Otro también podemos establecer metas muy pequeñas, metas diarias, por ejemplo, que nos puedan ayudar a concretar para no procrastinar. ¿Qué quiere decir ello? El ser humano vive en base a motivaciones. Por ejemplo, hoy al concluir este espacio que tengo con ustedes, yo tengo una motivación muy grande de ir a abrazar a una amiga, de decirle que estoy contigo, que todo va a pasar. Esa es mi motivación. Como también la motivación tuya puede ser, terminado este curso, voy a preparar un sabroso lonche o cena y voy a compartir ese lonche con mis hijos, con mi esposo. O también la otra motivación puede ser, estoy escuchando este espacio con Rocío, pero a la vez estoy alimentándome. Entonces, voy a establecerme una meta pequeña después de este curso, salir a montar bicicletas o salir a pasear, a caminar, a trotar por la calle con mis hijos o a ver un parque cercano o simplemente ponerte frente a tu ventana y apreciar la luna, las estrellas o abrir la ventana, hacer que entre aire fluido, que tú puedas respirar, relajarte. Hay metas muy pequeñas que debes cumplir por día y decir, ¿no? Este día, al abrir los ojos, cada día al despertar, decir, este día es un regalo de Dios. Y como es regalo de Dios, tengo que ponerle fuerza, fortaleza, energía, vitalidad, porque Dios me está regalando 24 horas. Va a depender de mí si de las 24 horas sigo tirada en la cama, sigo llorando, sigo deprimiéndome o es que agarro un libro, por lo menos un fragmento que me alimente de manera positiva. Un libro que yo pueda leer, un libro motivador. O simplemente agarro el TikTok y
busco pues a mi psiquiatra favorita, a mi psicólogo favorito, y le sigo en menos de un minuto, nutro mi cerebro con algo bueno. Por último, digo, voy a abrir la refri a ver qué fruta tengo y voy a saborear. El término es saborear, no es comer. Comer es o simplemente el término tragar, aunque suena vulgar, pero tragar es pasar a la boca una comida sin masticar. ¿Qué hacemos cuando estamos estresados? Agarramos cualquier fruta, pasamos, tragamos hasta el agua de un sorbo. Pero realmente disfrutar va más allá. Disfrutar de una fruta es ver el color. ¡Wow! ¡Qué hermoso color de la mandarina anaranjada! ¡Qué aroma tan agradable! ¡Qué bendición tener esta fruta! Saborear, comer. Soy consciente que estoy ingiriendo vitamina C, calorías. Agarro un vaso, por ejemplo, de agüita hervida y digo, ¡qué deliciosa el agua! Este agua me ayuda a oxigenar mi cerebro. Entonces, nosotros tenemos que establecer metas muy pequeñas. Hay otro tipo de metas, por ejemplo, decir, hoy día mi meta es, a ver, salir a la hora que debo de salir. Si soy profesora de aula y mi horario es, por ejemplo, 2 de la tarde, pues máximo debo salir 2:15. Viajar tranquila, evitando de repente estresarme en el tráfico terrible que está en la carretera. Llegar a la casa, mi meta es cambiarme el uniforme, darme un duchazo y dormir un rato. Luego me levanto y continuar con los quehaceres de la casa. Hay metas tan sencillas que nos van a llevar a ser felices, nos van a fortalecer el autocuidado. Así es que nos vamos a brindar el ejemplo número 2. En este cuadro vamos a resaltar una emoción y dice así, me siento desmotivado porque mi horario de clase no está como lo había solicitado a mi director. En pocas palabras, estoy descontento. No me importa trabajar, estoy desmotivado. La pregunta es, ¿qué situación o motivo que se haya asociado a esta emoción? ¿Qué habrá pasado para que él se sienta tan desmotivado? Es que dice, creo que me siento así porque en el último año no he sabido poner límites a mi trabajo, en el colegio, en la escuela, en la institución. Me doy cuenta de que siempre digo que sí a todo. El director te pide algo y tú dices sí. Tu compañera laboral te dice algo y tú dices sí. El personal administrativo te pide algo y tú dices sí. Hemos aprendido en sesiones anteriores que también es bueno saber decir un no. Cuando digo saber decir, estoy diciendo que debemos expresarnos de la manera adecuada y correcta. Expresar lo que sentimos y lo que pensamos de una manera adecuada, calmada, es lo más bonito. Pero eso se da cuando tú vives en un trance de paz. Pero cuando estás con signos o alertas de estrés, tú no vas a entrar en un camino que por favor nada. El estrés es ese impulso, esa fuerza que te va a hacer emplear de repente una expresión rápida, apúrate que eso, que el otro. Y uno tiene que ser consciente en ese camino de decir, no, me estoy saliendo de mis límites, me estoy afectando. Y es bueno entonces saber decir que no en algunas oportunidades y en otras también saber decir un sí. Entonces, ¿qué necesidad podemos identificar en este ejemplo número 2? Es que necesito expresar mis necesidades y que me escuchen en mi trabajo. Si el director te dice, a ver, si yo fuera la profesora y el director me dice, ¿sabes qué, Rocío? El día 18 tenemos que hacer una alfombra y tú vas a liderar. Y si yo le digo, sí, está bien, amén, cuando ese día es mi cumpleaños, ¿estaría correcto que yo renuncie a mi bienestar, a mi necesidad de recreación, de disfrute, por complacer al director, existiendo otros colegas o compañeros laborales? Definitivamente que la respuesta es no. Entonces, eso tengo que aprender.
Cada vez que me piden o delegan algo, tengo que analizar y decir, por esta vez voy a decir un sí, porque está en mis posibilidades. No me afecta emocionalmente, no me afecta ni perjudica a mi familia. Pero si en la segunda vez me vuelve a pedir a mí como profesora el mismo favor que lidere otro evento, ahí diría con mucho agrado, agradezco la delegación de tarea a mi persona. Le agradezco, estimado director o directora, pero permítame de repente en esa oportunidad no aceptar y permítame explicarle el por qué. Porque ese día tengo cita médica y por favor permítame priorizar mi vida, mi salud. Yo pienso que el director también va a aceptar o la directora, ¿no? La idea es saber decir un no y saber decir un sí. Entonces, ¿qué acciones para el autocuidado podemos realizar para que no se sientan desmotivados porque el horario de clase no les ha salido como él había solicitado? Primero, conversaré con el subdirector, porque el subdirector ve la parte académica, ¿verdad? Para pedirle que reconsidere al menos un día el horario de trabajo que había solicitado. Mira, se está concertando y consensuando al menos un día, pero aquí la acción es conversar. Antes que nos abrume la desmotivación, un mecanismo, una toma de decisión acertada es la conversación, el diálogo, el saber manifestar, el saber pedir. Otra acción para el autocuidado, ¿cuál sería? Coordinaré con mi familia para reorganizar nuestras actividades, considerando el horario que había solicitado en el colegio. ¿Qué quiere decir? La familia también tiene que conocer la recargada labor, la labor, el rol abrumador del docente o del director. La familia no puede ser indiferente si el director trabaja por ley 8 horas cronológicas, el maestro 6 horas pedagógicas, el auxiliar de educación 6 horas cronológicas, el personal administrativo 8 horas cronológicas. La pregunta es, ¿consideran justo, consideran algo, a ver, empático, sabiendo que mi familia está trabajando 8 horas, está viniendo muy agotado, con una recarga de estrés tremenda? ¿Sería justo que en la casa el esposo, los hijos o la familia que comparte le tenga que dejar más trabajo, como que limpie la casa, que cocine? Pienso que no. Entonces, una acción para el autocuidado también es dialogar con nuestra familia, considerando el horario de trabajo. Bien, ahora vamos a presentar una situación más donde dice, me siento desmotivado por haberme nombrado en una zona muy alejada de nuestro país o en una zona muy alejada de mi familia. ¿Qué situación le está conllevando? Y dice, ¿no? Creo que no hice una buena elección de mi plaza. Me dejé llevar por la emoción de ser nombrado. ¿Qué necesidad identificada podemos ubicar? Es que necesito calmarme y necesito evaluar las ventajas y desventajas de aceptar este nombramiento. Recordemos que no todo es color de rosas en la vida. El gozar de un nombramiento es gozar de una estabilidad laboral, una estabilidad económica, pero también tiene sus desventajas, como cuántos de nuestros hermanos maestros se aíslan de su familia una semana, 15 días, un mes, medio año. ¿Cómo creen? ¿Qué tipo de emociones creen que cargan estos hermanos directivos, hermanas maestras? Resumiendo una palabra, es un deterioro emocional grande. Entonces, ¿qué acciones para el cuidado debemos de tomar? Uno, conversar con algunos amigos para expresarles mi decisión
y ver qué opinión tienen al respecto a partir de ello y tener en cuenta diversas perspectivas. Cada vez que estemos abrumados, desmotivados, de repente con pena, ira, cólera, es bueno respirar, es bueno calmarse, es bueno aislarse por ese momento, porque no vaya a ser que en ese momento de crisis emocional chocas, dañas y perjudicas a los que están a tu alrededor. Pero luego de ello es bueno conversar y decir, me he nombrado en tal lugar, ¿qué puedo hacer? Extraño a mi familia, ¿cómo salgo? U otros simplemente se van por factor económico, dicen, zona BRAE se gana muy bien, apuntan a lo económico porque la necesidad de repente es esa, pero se postergan en el bienestar socioemocional. Otra acción también puede ser, revisaré cuál es mi meta de desarrollo profesional y realmente si esto está aportando a mi proyección o le está dando sentido a mi vida. Hoy día, por ejemplo, visitaba un banco y muy bonito. Mientras te atendía el personal, había un rótulo delante que decía, soy Fiorella o soy Teresa. Mi meta es viajar todo el mundo al lado de mi madre. Y el otro decía, no soy Felipe, mi meta es comprar mi depa. El otro, o la otra colega, la otra señorita decía, soy Fiorella, por decir, ¿no? Y estoy feliz de trabajar en Huancayo. Y qué bonitas esas metas. Yo decía, Dios, si cada uno se pusiera una meta por día, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, diferente sería nuestra vida. Si el cerebro reconociera que Dios nos regala 24 horas al día y si al término del día solamente te harías estas dos preguntas, de las 24 horas del día, ¿cuántas horas han sido positivas para mi bienestar, para mi desarrollo? ¿Y cuántas horas he desperdiciado? Y aquí hay una frase, un refrán de nuestros antepasados, de nuestros familiares mayores que decían, a quien madruga, Dios le ayuda. Y en efecto, cuanto más temprano haces tus cosas, pienso que el día resulta mucho más productivo. Bien, ahora te toca a ti y vas a completar la actividad en la siguiente tabla. Este material lo van a tener ustedes. No hay necesidad que respondan en este momento. El reto es que tú te encuentres contigo mismo. En la primera columna dice, ¿qué emoción te embarga en este momento? 1. Nombra y describe esa emoción. ¿Te sientes con pena? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? ¿Estás de repente deprimido? En la segunda columna vas a escribir el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué crees o consideras que te sientes con ese tipo de emoción? Tercero, vas a ubicar tu necesidad, vas a identificar qué necesitas. Si dices, estoy frustrada porque no voy a poder trabajar, Dios, me pasó esto, el otro. Ajá, ¿qué necesitas? Necesitas calmarte, tomar de repente como una alerta, como una alarma que Dios te está diciendo, a ver, cálmate, contrólate. Tú ya te estás queriendo salir de tus límites, te estoy dando una campanita. Frena tu estilo de vida, tu alimentación. Toma como un tiempo de relajo. Y finalmente vas a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones debo tomar para mi autocuidado? 1, si me siento triste, apenada, congojada, estresada, abrumada, desmotivada, ¿qué acciones? Primero, conversar. Tienes que conversar. La única manera es saber conversar con un amigo cercano, una amiga cercana. A veces con la familia no puedes darte de íntegro, en confianza. No, estoy triste, quiero llorar, porque vas a afligir, ¿no? Pero entre amigos se va a dar esa impermeabilidad emocional. Como que el amigo te va a saber escuchar, te va a saber animar, etc. Bien, hermanos maestros,
Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la paciencia, por esa capacidad de escucha. Les doy sus aplausos, unos corazoncitos para motivarlos, para decir que la vida es bonita. Tenemos la bendición de Dios, por eso estamos vivos, respirando, gozamos de un trabajo, de un sueldo, y solo nos toca ponerle las mejores ganas, la actitud más grande y bonita de la vida. Buenas noches con cada uno de ustedes. Si hay alguien que quiere participar, muchas gracias también por los aplausos. Si alguien quiere comentar qué le pareció la sesión de hoy, ¿le sirve, no le sirve? Eh, ¿Alguien nos quiere decir algo? También podemos regalarnos unos minutos, como que también podemos respetar el silencio, ¿no? Entonces, si alguien desea participar, muchas gracias por los corazoncitos que me están dando, los aplausos. Si alguien algo tiene que decir, algunos confetis de felicidad. La vida es bonita. Todos tenemos momentos grises, pero también se nos vienen momentos blancos. Entonces, Rocío está levantando la mano. Rocío, a ver, adelante, Chito, tocaya. Maestra, buenas noches, muy buenas noches, colegas, con todos. Sí, maestra, este clase me está ayudando bastante porque, verdad, nosotros como maestra cargamos mucho dolor, frustración, tristeza en nuestro corazón, preocupación. Y viendo esta actividad un poquito que estoy reflexionando como metas y compartir más con mi familia y no guardarse dolor por dentro porque nos hace más daño en nuestro corazón y en nuestra mente. Y viendo esta clase un poquito que me está ayudando bastante. Eso es todo, maestra. Gracias. Muy bien, Rocío, me alegra mucho y los aplausos para ti. También tus confetis de felicidad, corazoncito. Y en realidad, todo ser humano carga con algo bonito y algo doloroso, pero lo importante es saber reconocer que tenemos vida y Dios está con nosotros. Hay un texto bíblico muy hermoso que cada día de mi vida lo recuerdo, Josué 1:9. Es un mandamiento de Dios, dice, mira que te mando, que te esfuerces, que no temas, no desmayes, que seas valiente, porque a donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Dios está con nosotros y todo nos va a ir lleno de bendiciones. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y conmigo será hasta el próximo viernes. Gracias, Franklin, por los aplausos. Franklin, Carmen, Rocío, Michelle, Elizabeth, muchísimas gracias.